Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. ¿Cómo estamos? ¿Alguna...? Iba a decir, si queréis... Si queréis ir cada uno de vosotros hablando un poco de... Bueno, empezamos por Raúl, que creo que ha empezado alguna cosilla nueva como docente y tal, si quiere contarnos un poco. Sí, bueno, yo este año he empezado el curso en la formación profesional. Se llama el grado superior de acondicionamiento físico. Y es un batiburrillo ahí de cosas. Hay cosas interesantes, asignaturas como valoración de la condición física, control postural le llaman, pero luego en todo eso siempre hay un encaje hacia el mundo fitness, actividades dirigidas, etcétera, que no deja de ser un entrenamiento como tal, y sí más bien pues, el negocio del fitness y la formación de técnicos deportivos. Pero bueno, yo intento dar mi pincelada ahí. Carlos, ¿cómo vas? Carlos había empezado el máster, ¿no? Ahora el máster de la UCAM. No sé Sí, cuándo has empieza empezado. justo ahora en noviembre. Ahora en noviembre empezamos. Ya con ganitas, macho. Javi. Estás muteado, Javi. Javi. Vale, Javi, yo voy a perfil. empezar con el máster Ahora. de profesorado en la UMA y luego aparte lo voy a compaginar con el máster de evaluación funcional de Qualis. Eso lo cortamos luego, ¿vale, chicos? Por aquí no promocionamos otras cosas que no sea lo nuestro. Yo lo estaba comentando ahora. He empezado ahora en la Universidad de Gran Cañón, aquí en Phoenix, Arizona, llevando varios equipos. Así que nada, con ganas. He empezado a la vez un máster también, que es un máster de Business Administration, un MBA de estos. Y nada, a ver qué tal va. Ya iremos hablando de eso más para adelante, que ahora estamos aquí para responder cosillas. Hablamos el otro día un tema con Javi, que lo quería plantear aquí, acerca de utilizar juegos como calentamiento. Que muchas veces, aunque falta tiempo y tal, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es utilizar algo que sea diferente tanto al deporte que practica el deportista, como a lo que vamos a hacer dentro de la sesión, que sería cualquier juego. En este caso, aquí, por ejemplo, tenemos Spikeball, que a mí me gusta mucho, que es un juego pues, que es bastante divertido, bastante dinámico, que se pueden jugar 4 personas y puedes preparar 2 o 3 Spikeballs y jugar, o hacer la típica tontada con las tuberías estas pequeñas que tienes que ir por el suelo y esquivar la tubería, o cualquier juego un poco que... la idea detrás de esto yo la escuché sobre todo en el podcast de Andrew Huberman, que hablaba un poco de cómo aumentaba, digamos, la capacidad, digamos, de neuroplástica o neuroplasticidad. Javi conocerá más los conceptos a la hora de luego meterte a aplicar a aprender una habilidad, o a realizar un trabajo de fuerza, o un trabajo que requiera pues eso, de activación de neuronas motoras, de control motor, de cualquiera de estas habilidades. Y quería preguntaros un poco vosotros qué pensáis, si lo habéis utilizado y eso. Yo la verdad es que lo utilizo bastante porque bueno, al final no dejo de trabajar con chavales y chicos que son bastante jóvenes. Entonces empezar la sesión ya directamente con algo así, entrenamiento, pues ya los mata. Y ya desde un aspecto psicológico, ellos como que entran muchísimo mejor en la sesión después del juego. Entonces yo lo veo también como una herramienta muy, muy válida para sobre todo trabajo con jóvenes, o cuando ves que el grupo está un poco atascado, que no te sigue, como que estás perdiendo un poco el control. Darles este tipo de actividad seguro que te puede ayudar no solo a integrarles entre ellos, sino a integrarte tú dentro del grupo y tener un control bastante mejor de la sesión. Claro, es que si os dais cuenta, la mayoría de dinámicas de grupo que se proponen para diferentes ámbitos, por ejemplo la empresa, están siempre relacionadas con el movimiento y con el dinamismo y con el juego en sí mismo, pero a través del movimiento. Entonces, al final yo creo que no hay que olvidar que somos profesores de educación física también. Y para mí un entrenador es un profesor un entrenador. Y si trabajas con edades tempranas, pues lo que dice Carlos, intentar tener también a los chavales entretenidos y que entrenar no sea solo entrenar, sino que haya un dinamismo, ¿no? Y sobre todo una combinación de elementos. Que desde el punto de vista motor, quizás no sabemos qué puede ocurrir con determinados juegos. Eso no es algo, una respuesta
completamente controladas, pero que ayudan en otros muchos aspectos. Yo creo que incluso puede ser una herramienta muy interesante porque si al final viene, por ejemplo, viene un jugador o un día que esté mosqueado o que haya pasado un mal día y que ahora te encuentres con una dinámica, en este caso divertida y tal, eso al final para el tema de adherencia y luego aparte para adentrarse dentro de la sesión, pues puede ser una herramienta bastante interesante. A nivel de, a nivel de neuroplasticidad, no he encontrado nada de eso, pero me puede parecer muy interesante por el hecho de que si al final el deportista le ayuda a entrar mucho más concentrado, la posibilidad que va a tener de aprender y de retener esas tareas que tú le vayas a indicar para que las aprenda, pues les va a ayudar. Por tanto, pues si en tu contexto ayuda, pues adelante. Claro, yo creo que se puede buscar un poco el razonamiento analítico, digamos, de todas las capas de lo que he nombrado yo, de neuroplasticidad o cualquier movida así que queramos decir, pero si te vas a la capa superior, ¿qué pasa? Que el deportista está más contento, que el deportista se olvida probablemente de cualquier otro problema en el que puede estar pensando, sale de la rutina y simplemente la palabra que aquí utilizamos, que es engagement, que está más focalizado en el trabajo que va a querer hacer después, ¿no? Simplemente eso, ya será por lo que sea, a nivel hormonal, neural, lo que sea, pero está claro que algo sucede ahí que a mí me gusta mucho porque siempre es como cuando tú vas a hacer un trabajo de ese tipo, como el deportivo o el de gimnasio, de fuerza o lo que sea, siempre es muy rutinario. Y yo creo que hay que conseguir mantener esa rutina, porque muchas veces pecamos quizá para mantenerles en diversión, modificar la rutina muchísimo, el trabajo de fuerza, que eso es lo que acaba fastidiando el trabajo de fuerza. Y en vez de buscar otras herramientas, como puede ser eso, que añadir juegos, modificar esas pequeñas cosas que no nos interesan tanto, para que no tengamos que modificar el trabajo de fuerza, que es lo básico que tenemos. Sí, básicamente es eso. Es que estamos hablando de educación física y viéndolo un poco de una perspectiva educativa y diferentes fraseologías. Puede hablar de un punto de vista más biomotor, biomédico, biomecánico, como quieras llamarlo, centrarte únicamente en el aspecto físico de ese juego, si es más o menos intenso, etcétera, etcétera. Y luego hay un componente ahí más educativo, más lúdico, ya no sabía cómo llamarlo, que es igualmente interesante y que ambos tienen que convivir. A través de uno genera otro y ya está. Y es una herramienta más que interesante pues, para ofrecer variedad, para centrarte en lo que tienes que centrar después y al final, pues, seguir estimulando. Yo ahí estoy de acuerdo con lo que has comentado sobre, en vez de darle variabilidad en este sentido entre cada sesión de entrenamiento de fuerza, ¿por qué? Pues porque al final, si tú entrenas con una variabilidad excesiva, al final el cuerpo no va a saber a qué se va a adaptar. Entonces, si tú, por ejemplo, estás buscando desarrollar los sistemas energéticos para luego, pues, en futura bloques de trabajo, que ese bloque de trabajo tenga en este caso transferencia para el siguiente bloque, si tú a lo mejor pones excesiva variabilidad, a lo mejor puede ser de que el deportista pues no sepa a qué se tiene que adaptar. Ahora bien, sí, por ejemplo, puede ser interesante el uso del juego y ahí donde yo veo que podría tener cabida y es cuando va a entrar a pista. Por ejemplo, en vez de empezar con la típica carrera continua, no, que a lo mejor puede ser un rollo patatero, pues pones a lo mejor, venga, formación de parejas, o venga, vas corriendo por el espacio, venga, zona 1. Y esos juegos son muy divertidos y que seguramente se lo vayan a pasar mejor, van a correr con mucha mayor intensidad que la propia carrera continua. Entonces yo creo que es una herramienta que yo mismo me di cuenta como preparador físico en deportes de equipo y que de verdad que los deportistas luego pues lo agradecen mucho. Que muchas veces pensamos en deportistas, pero que no dejan de ser niños mucho, o se comportan como niños, y nosotros mismos, así que todo el mundo disfruta de un rato de buen rollo, de esparcimiento. Así que una cosa es separar cierto contenido de entrenamiento y lo que quepa de otra forma, pues es ideal. Y si probablemente incluso jugando de esa manera consigan más intensidad y un mejor calentamiento que de otra forma. Claro, es que lo ves dentro del propio entrenamiento. O sea, yo conmigo mismo, por ejemplo, si yo
si yo en el sitio donde estoy ahora estuviera trabajando con vosotros 4, por ejemplo, y somos capaces de... O sea, la motivación que yo llevaría para entrenar, yendo a entrenar con vosotros, echando un spikeball, jugando, haciendo unos sprints juntos o unos saltos y luego entrenando, cambia muchísimo que yo yendo a mi bola a entrenar, que se acaba convirtiendo en una rutina que es compleja de seguir. Yo todavía decía, Raúl, me tocan series de no sé qué, no sé cuántas, pero si a esas series me añado yo y hacemos cualquier cosa, es que es completamente diferente. Y luego lo ves, o sea, que sí que estoy seguro que creo que hay algún estudio, porque yo lo utilicé para alguno de mis posts en el que hablaban de esto, un poco de cuando te juntas, cuando la persona entrena en compañía de una persona a la que aprecia, o un amigo o un colega. Hablaban de resultados en CMJ, salto vertical, que aumentaban bastante, que se notaba una diferencia bastante notable, simplemente por el meter una persona con la que tú te lo estás pasando bien y te estás divirtiendo. Que luego, claro, eso a la hora de competición, pues, bueno, todas las dinámicas de grupo que hablabas en empresas, todo eso, al final aumenta el rendimiento a partir de la socialización un poco. Claro, es que aunque trabajes con deportistas de deportes individuales, por ejemplo, en el atletismo, no deja de ser un deporte de equipo, al menos para entrenar. Es decir, no conoces a ningún atleta bueno, o tenista, o lo que sea muy bueno y que no tenga un grupo de trabajo detrás, porque, no sé, hay que tener un carácter muy, no sé, muy extraño para querer entrenar solo de esa manera. Siempre buscar el apoyo de alguien y echar el rato con alguien que sufra al menos contigo. Entonces, al final, esas dinámicas de grupo en general, pues vienen genial y son cosas que todo el mundo debería trabajar, cosas que yo, por ejemplo, reconozco que debería de mejorar y de aprender al respecto. También digo una cosa, y es que el principal limitante para poner este tipo de tareas, yo creo que va a ser el tiempo disponible que tengamos. Eso al final es lo que más te va a marcar. Si tú tienes a lo mejor 10-15 minutos simplemente de activación antes de llegar a pista, o quieras trabajar un determinado aspecto, por ejemplo, el cambio de dirección o del sprint, o cualquier otra cosa, ¿vale? Al final, si tienes muy poco tiempo, te tienes que ceñir un poco más a lo que más rendimiento te va a dar. Ahora bien, eso no quita que en determinada semana, por ejemplo, imagínate que viene el equipo de perder un partido, de que está un poco destrozada la dinámica y que necesita un poco disfrutar y salir de la rutina. Pues en este sentido, a veces el juego puede ser interesante para meterlo. Ahora bien, no hay que olvidarse de que tienes que seguir también mejorando el rendimiento y haciendo trabajos que realmente lo optimicen y que disminuya el riesgo de lesión. Sí, yo respecto a eso, ahí yo creo que entra el tema de, hablamos otra vez del tiempo, que es una de las cosas que yo hablo siempre, pero has dicho activación. El otro día, ayer en el podcast que hice con una chica, hablábamos porque me preguntaba por estos temas, tanto prevención, activación, regeneración, estas palabras que a mí siempre me chirrían un poco, que al final son simplemente, ese que en muchos casos es simplemente dominar una parte del entrenamiento, lo que sea, de alguna manera, pero sí que es verdad que creo que veo mucha gente haciendo ese trabajo de activación, de calentamiento, antes de la sesión, que dura 10-15 minutos, que la mayoría de ejercicios que yo veo que son para activación, más que activación, simplemente que tu cuerpo entre en calor, puro y duro. O sea, moverte de cualquier manera. Porque veo gente con goma haciendo abducciones, aducciones, me parece completamente inútil, pero es simplemente una manera de moverte y subir la temperatura corporal. Y de entrar mentalmente. Entonces, ¿por qué no? Claro, a nivel neural yo creo que vas a tener una muchísima, y también motor, una muchísima mayor activación haciendo cualquier tipo de juego en el que estás consiguiendo esa activación, estás consiguiendo ese movimiento, esa subida de la temperatura corporal y estás consiguiendo un mayor, lo que hemos dicho, engagement a nivel neural, a nivel cerebral, a nivel de la propia persona. Entonces, yo sí que abogo bastante por quitar ese trabajo que siempre hemos tenido como de activarnos y meter un juego. Y decir, hay mucha gente que me dice, pero es que antes de meterte en el juego tienes que activarte. Y a ver, ¿cuántos deportistas se tiran a hacer series de sprints, de saltos, se ponen a jugar un partido después de estar 10 minutos sentados? Se ponen a... Quiero decir que realmente necesitamos todo eso, porque muchas veces, no sé, yo veo mucha gente que se pasa 15 minutos. ¿Quieres entrenar conmigo? Le digo el otro día a un compañero, me dice, bueno, pero necesito 20 minutitos para calentar y tal. Y yo en la primera serie, tío, me pongo
60 kilos, empiezo a hacer repes, me muevo, hago un poco de bici, salto a la comba y le meto y ya está. Pero no sé, realmente necesitamos todo eso. Que eso es el otro tema del que iba a hablar, que es el calentamiento en sí, que se habla de calentamiento. Entonces, no le veo mucho sentido. Podemos meterle eso, que me parece mucho más... como que sacas muchas más cosas de una sola. Claro. Comenta, que te interrumpió, Raúl. No, estaba hablando Carlos, creo. Yo realmente lo veo como algo totalmente diferente. O sea, vas a introducir un estímulo completamente diferente a lo que puedes introducir con cualquier trabajo de activación. Y luego lo que decía Rodrigo, al final te pones a ver el trabajo que plantean algunas personas y te das cuenta de que la parte de activación es prácticamente toda la sesión. Entonces, yo realmente ahí opino que cuanto menos tiempo pases ahí, mejor. Porque al final no deja de ser un trabajo aburrido. Realmente no... O sea, no estás haciendo mucho, estás perdiendo ese engagement, esa atención del deportista. ¿Y para qué te vas a tirar ahí si realmente es lo que dice Rodrigo? O sea, coges la barra, te pones a hacer series, un par de series de aproximación, has hecho antes un juego, ya está, ya lo tienes. Ya has entrado en KO, ya has dado algo diferente y ya estás dentro. Son rutinas personales, cada uno necesita lo suyo. Yo normalmente esto es una experiencia personal mía, no tiene nada que ver con una objetividad. Yo necesito 20, 30 minutos de divagar un poco hasta que puedo decir, vale, ya he ocupado 20 minutos o 30 y es como una barrera mental que supero y digo, ya que he echado ese tiempo, voy a hacer un buen entrenamiento y si incluso no tengo ganas, pues digo, bueno, ya llevo un rato entrenando, no me voy a ir. Y entonces empiezo. Ya depende un poco de cada uno. Y luego yo creo que eso es lo que decía antes, que solo hay que ver a los niños comportarse y entrar a jugar, a hacer algo, y dice muchas veces, si es que entran con mucha más intensidad a la que tú luego le vas a pedir en la tarea. Entonces, sí, es discutible la forma de calentar, de activarse, pero que es muy personal, yo creo. Ya depende de cada uno. Yo ahí quería comentar porque, bueno, aquí puedo discrepar un poco, pero y voy a explicar por qué. Pues porque, a ver, sí es verdad que obviamente si se va a enfrentar a un juego y tal, pues el mejor calentamiento va a ser pues, un juego con menor intensidad. Eso va a ser lo mejor, ¿vale? Pero que también entiendo la realidad de los deportistas. En este caso, yo me he encontrado gente de que incluso le venía bastante bien el hacer un trabajo específico, por ejemplo, para la cadera o para tobillo o incluso para la rodilla. ¿Por qué? Porque les ayudaba a sentirse mucho más seguros y luego a disminuir su dolor. Y también el hecho de que llegue a la sesión y que ya al inicio de la sesión que venía con dolor ya le haya disminuido de manera específica y tal, y ahora venga a trabajar, pues me parece brutal. Ahora bien, entiendo también vuestras perspectivas de decir, oye, que es verdad, que Javi, tío, que es que yo tengo muy poco tiempo, yo me tengo que centrar en lo que realmente va a dar rendimiento al deportista. Pero en este caso, tú incluso puedes educar al jugador, ¿vale? Para que incluso venga 10-15 minutos antes, ¿vale? Y si ese jugador se presta, pues, ¿por qué no meterlo? Entonces, pues claro, por ejemplo, en las personas con tendinopatía rotuliana, Rodri, tú que tienes ahí unos cuantos, ¿a cuántos les viene bien empezar con un protocolo isométrico antes de empezar a correr y empezar con ese impacto en pista? Pues le vendrá que te cagas. Le vendrá que te cagas. Y luego ya progresivamente le vas metiendo saltos y luego ya progresivamente lo metes a los juegos y tal, pues por supuesto que es una muy buena opción. Ahora también es verdad que me has comentado lo del tema de, hombre, pero si hay un jugador que viene de banquillo y que luego después de estar poco activado y tal, y ya de repente del banquillo sale, pum, a sprintar, pues bueno, hay veces que sí, hay jugadores que sí y otros que no, ¿vale? Es un poco la variabilidad que habrá entre deportistas. Por ejemplo, en el fútbol, sin ir más lejos, viene a estar en el banquillo y el entrenador dice, venga, sal a calentar que vaya que va a entrenar en pista. O por ejemplo, en baloncesto, hay jugadores los cuales, pues sí, habrá jugadores que no, pero habrá otros jugadores que dicen, oye, mira, que yo sí en verdad necesito calentar un poquito más y tal, y empiezan a correr, incluso empiezan a moverse y tal, porque de estar hecho sentado a directamente sprintar, pues a ellos les choca bastante. Entonces, un paso intermedio es moverse. Claro, sé que al final estamos hablando de intereses individuales y cada jugador tendrá un perfil, en el caso de jugadores. En deportes individuales también es diferente. Obviamente, un atleta
sí que tiene, digamos, un calentamiento bastante más reglado porque hay que enfrentarse a otro tipo de cosas. Y es verdad que si no haces ciertos protocolos de una forma u otra, difícilmente te vas a encontrar bien. Y también es muy difícil llegar al punto óptimo porque son actividades muy cortas, muy concretas, que te puede faltar, te puedes quedar corto, etcétera, etcétera. Son diferentes, pero que ahí entramos ya en necesidades Sí, individuales. sí, es que es eso, es al final rutinas individuales que yo sobre todo me estoy centrando en, o sea, yo de aquí saco un poco, si yo tengo tiempo limitado, como era el tema principal, ¿qué es lo que más me va a dar a mí? Pero está claro que hay muchos deportistas, como dice Javi, que se han acostumbrado a hacer cualquier cosa por su cuenta, que un preparador físico o un entrenador, mis chicas de golf, por ejemplo, tienen una especie de rutina rara que su entrenadora les enseñó y tal, y les encanta hacerla, les gusta hacerla. ¿Por qué? Porque hacen algún juego mientras lo hacen, incluyen juego a la vez, que se van contando cosas y tal y cual, que está perfecto para mí, y yo no voy a quitarles eso jamás, porque yo meterme ahí y quitarles eso es más contraproducente que gasten 5 o 6 minutos en hacer eso. Claro. Pero me refiero sobre todo cuando yo tengo una persona que me viene a mí fresca, que dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Es verdad que cada deportista al final desarrollará un poco su rutina cuanto más mayor se haga, cuanto más... Es más, cuando yo estuve trabajando en Exit, en este gimnasio, los tíos de la NFL que venían, se pegaban 1 hora calentando. ¿Por qué? Porque tenían sus 1000 movidas que habían hecho con el doctor Mahalajá, que le había enseñado a hacer no sé qué mierda, que probablemente no hacía absolutamente nada, pero a nivel mental a él le gustaba mucho y se encontraba muy bien. Se pegaban 1 hora calentando, venían... Pero Es lo más importante. claro, llegas a unas... Es lo mismo que el juego al final. El juego es para la persona que no va a disfrutar tanto del entrenamiento, que está un poco más cansada. Creo que el deportista profesional que ya lo tiene bastante implementado y lo disfruta de por sí, también tiene su rutina, y aparte le puedes meter el juego, pero sí, lo que hemos dicho es, al final, la rutina de una propia persona funciona mucho. Yo, por ejemplo, como cuando me entreno a mí mismo, no necesito ningún tipo de rutina. Lo único que necesito es encontrar algo que me dé un dato objetivo a mí de si estoy haciendo algo bien, de saltar a una altura, de pasármelo bien, algo que me dé un feedback, ¿sabes? Pero para cada persona está claro que va a ser diferente, pero a eso ya está, ya no, directamente ya no, ni siquiera entra mi trabajo ahí, ¿sabes? Lo dejo al deportista. Tú qué quieres hacer, hazlo, porque lo has estado haciendo todo este tiempo. Yo no te voy a enseñar nada nuevo que te va a cambiar la vida, salvo que es lo que has dicho tú, tienes una tendinopatía, prueba esto, esto y esto. Y probablemente ese deportista, de por vida, si le va bien, lo utilice ya. Y lo meta dentro de su entrenamiento, y así el tío pues va haciendo su cartera de cosas. Pero si el deportista está bien, está preparado, quiere hacer algo, pues probablemente voy a elegir el juego. Y si tiene una lesión, pues tendremos que cambiar las cosas. Y si ellos tienen pues eso, la rutina que tengan, jamás se la voy a cambiar, por muy tonta que sea. Si se quieren meter en un bosu y hacer 4 flexiones de salto porque les va de putísima madre, para adelante. No te voy a comprar uno, pero si lo tienes por aquí, utilízalo, ¿sabes? Es que hablando de los términos tradicionales, digamos, para que todo el mundo lo entendamos, porque ya yo creo que estábamos divagando demasiado. Calentamiento general, calentamiento específico. Eso creo que todos no entendemos. Vale, en el general, que es lo que llamamos activación vegetativa, que puede estar mejor o peor definido. Subir frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, intentar mover sangre. Pues bueno, yo creo que aquí sí que caben muchas opciones. Y en vez de hacer esa carrera tradicional que todo el mundo ha hecho, pues venga, hasta nos lo podemos pasar bien. Y yo eso lo veo bastante innovador y con sentido. Luego, ese específico, digamos que es lo que cada uno necesita. Y ahí, si el deportista tiene herramientas para saber qué le va bien, qué no le va bien, y manías que también funcionan, pues que cada uno elija. Lo que es cierto que tú previamente a un partido o una competición de lo que sea, echas un rato intentando meterte física y mentalmente. Y cada cual tarda un tiempo distinto. Sí, eso es lo que he hecho, que estamos divagando muchísimo. Voy a ir a las preguntas que he puesto en Instagram, que bueno, la de la utilización de juegos ya la acabamos de hacer un poco, que por cierto era para Maneli Iglesias, utilización de jugos, ha puesto jugos. De naranja. Está bien, tío, yo un zumito de naranja a mí siempre me va de lujo. Polea cónica. Polea cónica, supongo que enfatizaciones excéntricas, como puede ser yo-yo, cónica, tal. Voy a empezar, voy a dejar que empiece Javi. Bueno, con el tema de la polea cónica, me parece una herramienta más. Es decir, al final
al final depende para qué lo vaya a utilizar. Ahora bien, es verdad que, por ejemplo, la dificultad que te vas a encontrar es en el tema de que ahora el deportista pues sepa realizar bien el ejercicio, porque, por ejemplo, realizar una tarea en una polea cónica es muy compleja, mucho más que a lo mejor una sentadilla normal y corriente. Entonces, claro, aquí es lo que vamos. A nivel de riesgo-beneficio, pues la mayoría de deportistas que nos vamos a encontrar va a tener muchas cosas antes que trabajar para meterse en una polea cónica. Yo, de hecho, una de las cosas que me di cuenta y era de que puse a un jugador que quería trabajar el cambio de dirección en una polea cónica porque los estudios hablaban, por ejemplo, había un estudio de Chabén, creo que hablaba bastante bien sobre la sobrecarga excéntrica para la mejora del cambio de dirección. Y es que es verdad, es que ayuda bastante a mejorar el cambio de dirección. Pero antes de meterlo ahí, trabajaría bastante sobre el tema de mecánicas, de mecánica y todo eso, pero es que antes de meter eso, el deportista tiene que tener unos buenos niveles de fuerza, de salto vertical, salto longitudinal, saltos laterales, una buena capacidad reactiva. Entonces, meter la polea cónica para mí es un estímulo mucho más avanzado, muy avanzado y que la mayoría de deportistas no necesita. Porque antes hay que trabajar muchas otras cosas como una buena base de fuerza, movilidad, estabilidad y también sobre todo del tema de salto. Hay muchas cosas antes que trabajar que meter a un deportista en la cónica. Eso bien, he hablado que a lo mejor puede ser para el tema de simplemente cambio de dirección y tal, pero es que luego después, si tú quieres a lo mejor hacer un trabajo específico, por ejemplo, de una sentadilla y tal, pues bueno, antes metería sentadillas con pausa o sentadillas con tempos y luego progresivamente voy progresando en la velocidad de ejecución y luego finalmente meto la cónica. Pero eso, como digo, es una progresión que haría hacia este tipo de trabajo, pero de primer día a lo mejor no la metería. Es que creo que es una herramienta, como dice Javi, más el entrenamiento excéntrico asistió con poleas cónicas y sin ella. Y los deportistas hace 20, 30, 40 años también hacían entrenamiento excéntrico y lo utilizaban dentro de sus bloques de trabajo junto con otros regímenes de contracción. Que han surgido estas máquinas que son diferentes, que pueden aportar un estímulo diferente, pero no deja de ser un entrenamiento excéntrico con sus beneficios, sus contras y sus utilidades según el contexto. Por lo tanto, si la tienes, genial, la puedes utilizar. Si no la tienes, hay otras formas de generar estímulo excéntrico. Y también, obviamente, dentro de esas mecánicas de las que hablamos, con utilización de un movimiento más natural o más específico, ¿no? En este caso, pues, el típico trabajo de choques de Verkhoshansky con más años ya que el sol. Entonces, al final, no dejan de ser herramientas que podemos usar. También es cierto que valen carísimas y que eso no es para todo el mundo y que con otras cosas mucho más simples igualmente puedes conseguir los mismos beneficios. Ni bien ni mal. Beneficios del entrenamiento excéntrico a nivel objetivo hay muchas. Formas de sobrecargar excéntricamente igualmente hay muchas. Hay otra cosa que me gustaría añadir al respecto y es que se han hipotetizado muchas teorías sobre la polea cónica. Y es sobre si realmente se produce o no una sobrecarga excéntrica, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó? Pues en un estudio, además, no me acuerdo del cual, se analizó si realmente te devolvía más fuerza en la fase excéntrica que en la concéntrica. Entonces, lo que se veía es que realmente la polea cónica te devolvía la misma inercia, ¿vale? Entonces, realmente ese estímulo de sobrecarga excéntrica no lo estás consiguiendo como tal, ¿vale? Entonces, claro, ¿se puede hacer una sobrecarga en la fase excéntrica? Sí, pero ya necesitas por ejemplo, subo con dos piernas, bajo con una, luego a lo mejor que un entrenador tire la fase concéntrica y tú mismo resistes la fase excéntrica. Esos son pero eso claro, eso también lo puedes hacer con entrenamiento tradicional. Claro. Esa es la famosa imagen de, no sé si era Julio Tou, creo que era él en su día, tirando del cable de la polea, porque es cuando generaba de verdad la sobrecarga. Yo
Lo que ha dicho Javi es lo último que acabas de decir, de realmente se está produciendo esa sobrecarga excéntrica. Por eso yo siempre que he criticado la polea cónica y la yo-yo, que ahí donde estaba yo en Exit, por ejemplo, se utilizaba bastante porque, bueno, tenían máquinas que les habían salido gratis y las utilizaban bastante y a ellos les gustaba mucho, pero realmente hay una de las cosas que he probado bastante con la sobrecarga excéntrica, que es simplemente los excéntricos rápidos, que tienes que acelerar muy rápido al final y que tienes que saltar para arriba, como si fuera un salto, pero con levantamiento y con carga, como si fuera una sentadilla búlgara, una sentadilla de 2 piernas. Tú pruebas a hacer con un plato largo de 50 o de 25 dentro de la cónica, dentro de la yo-yo, perdona, o eccentric, como se llame, ese ejercicio se nota cansado y lo haces con una safety bar, en mí y en algún otro deportista que pudimos hacerlo, el deportista que hizo la yo-yo o la excéntrica al día siguiente vino bien, o sea, vino con el mismo volumen que habíamos hecho, vino bien, vino fresco. El tío que hizo la safety no podía ni moverse. No podía ni moverse. Los isquios y los cuádriceps los tenía como si tuviera 200 agujas. O sea, mi idea ahí ya no es hay que reventar al deportista, es qué ejercicio me dio la sobrecarga excéntrica que estaba buscando realmente. Creo que, no sé, a mí me quedó bastante claro las Y que adaptaciones. también, ya puesto a rizar el rizo y con tecnología, también existen ya los dinamómetros electromecánicos que realmente con un motor te están regulando cada una de las fases y te están simulando, por ejemplo, resistencias variables. ¿Son mejores que otra cosa porque tengan ese nombre tan raro y tan tecnológico? Pues tampoco, yo lo he probado, tienen muchísima versatilidad, pero igualmente pues no deja de ser una herramienta diferente. Claro. Y incluso, ¿vale? Si quieres generar una... Javi, ¿estás compartiendo pantalla o no sé qué mierda? Sí, algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Dale, compartir pantalla a la derecha. A la derecha, más... Este tío está ciego. No, aquí, ahí. Vale. Deja de compartir. Ahora. Ahí. Se me ve, ¿no? Vale, ahora. Este chaval, mucho paper, poca calle. Nada, lo que iba a comentar al respecto, ¿vale? Es que incluso la verdadera sobrecarga excéntrica se podría realizar en vez de intentar frenar todo durante el recorrido, ¿vale? Intentar frenarlo justamente al final, ¿vale? Claro. Esa es una propuesta que hizo Tim Schumacher y que o no me acuerdo bien, creo que era Tim Schumacher, y que la verdad que es bastante coherente y que puede ser bastante útil como fast eccentric, como una excéntrica rápida. Entonces ahí sí puede tener bastante cabida. Habría que tener también bastante cuidado con cuánta carga aplicas. ¿Por qué? Esto es unas cosas de las que hablo con Carlos, y es sobre el tema del reflejo de latencia corta. Si tú te pasas de carga, el hecho de utilizar demasiada carga, ¿vale? Puede disminuir el reflejo de latencia corta. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, quieres hacer esa fase de transición rápidamente, el reflejo de latencia corta lo que va a hacer es que en vez de aumentar la stiffness para salirlo más rápido, va a aumentar en el tendón la complianza. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a volver más blando y este proceso de transición de la excéntrica a la concéntrica se puede volver más lento. Al final, esto no... O sea, al final cuando tú estás programando, tú esperas realmente esta respuesta. Tú esperas que realmente algún parámetro tenga alguna... Al final esto es el rendimiento, cómo aportas más en un lado sin perder en todos los demás. Claro. Entonces yo al final, en todo esto yo lo que entiendo al final no es ni de método ni de herramientas, sino de estímulos. Al final es lo que dice Rodrigo, si coges una safety bar, te la cargas y te haces un excéntrico rápido, lo comparas con una cónica y dices, vale, ¿qué ejercicio has sometido a mayor estrés al deportista? Y te das cuenta ya realmente que hay muchas cosas que realmente no son necesarias. Yo, por ejemplo, pues no tengo ninguna polea cónica y prácticamente el año pasado no tuve ninguna lesión. ¿Pero por qué? Porque al final tienes que encargar de generar una base de fuerza que viene... o sea, tiene que ser la base, viene antes de todo lo demás. O sea, yo al final eso no dejo de verlo como un trabajo poco accesorio. Pero vamos, sí. Volviendo toda esa herramienta. Sí. No, volviendo a lo que decía Javi, si al final bueno, nos centramos en que yo creo que no nos tenemos que centrar en que el reflejo de latencia corta disminuya, porque es algo que va a ocurrir.
Cuando tú, por ejemplo, metes un bloque de fuerza y yo, por ejemplo, utilizo, pues, por ejemplo, pues, drop jumps o depth jumps, ahí ya sabes que ese reflejo de latencia corta va a disminuir. Pero no es algo que me preocupe porque al final me estoy centrando en esas ganancias de fuerza y sé que en momentos más avanzados de la temporada, cuando meta saltos un poco más reactivos, saltos un poco más rápidos, ese reflejo de latencia corta va a aumentar. Entonces, al final esto es un proceso. No hay que tener miedo a que ese reflejo de latencia corta disminuya. Hay que tener miedo a que ese reflejo de latencia corta disminuya en exceso. Claro, y ahí no está. hay que tener miedo a hacerse más lento sabiendo que te va a redundar en un beneficio para ser más rápido después. Claro, hablamos de métodos y medios que lo que busca continuamente es incrementar la producción de fuerza, normalmente la fase de impulso. Pero cuando tú compites y entrenas deportivamente, tu objetivo es lo más económico posible y precisamente no hacer tú una producción muscular, sino aprovecharte de esa energía elástica que genera, al menos los deportes, fuerza, potencia o como lo queramos entender, reactivo. Entonces, ¿me puedo permitir ser más lento porque esa adaptación, cuando la intente, vamos a decir la palabra, transferir o digamos de alguna forma llevar a la realidad, me ayuda? Pues sí, y al final si ese tejido es más fuerte en ese momento te hace también más resistente ante posibles lesiones, pues genial. Pero no hay que olvidar que lo que busca siempre es precisamente ser más económico y utilizar todo lo posible la energía láctica normalmente. Claro. Un segundo, Javi. Lo del tema de la latencia corta, lo que hablabais, que lo habéis nombrado varias veces vosotros, y es un tema que a mí me gusta bastante. Lo que pasa que lo que ha dicho Carlos para mí es perfecto, es lo que iba a meter yo ahora, que al final el trabajo de fuerza que hagas, que está bien considerarlo, o sea, yo creo que hay que considerarlo porque simplemente pues es una de las partes que nos hacen más lentos, al fin y al cabo, cuando se produce el trabajo de fuerza, cuando realizamos un trabajo de fuerza que yo lo llamo fuerza lenta, simplemente por ponerle un nombre. Comparado con cualquier trabajo de sprint o de velocidad que hagamos. La clave ahí simplemente es eso, es saber que hay fases en las que eso va a pasar y hay fases, y también intentar meter lo máximo posible tanto el tema de sprints como el tema de pliometría, ambos, y el tema deportivo. O sea, lo que pasa, yo creo que cuando un deportista está muy expuesto a su deporte, en cualquier momento, un deportista que realmente compite, pues en este caso en ligas universitarias, está constantemente expuesto a algún tipo de tarea deportiva que implica saltar o sprintar. Por lo tanto, es como que este trabajo de fuerza sigue teniendo sus beneficios de la fuerza, pero, ¿sabes? Estos efectos sobre todo el tema de latencia corta, todo el tema de compensación de fibras, no suceden tanto porque ese deportista está expuesto constantemente a movimientos de alta velocidad. Entonces, mi planteamiento es realmente, para una persona que no tiene la posibilidad de exponerse tanto al deporte, igual habría que seguir haciendo muchísimo más trabajo de velocidad y de pliometría a la vez que realizamos el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza al final es que en 30 minutos, 45 minutos tienes una sesión de fuerza buena, porque es que después de eso ya estás reventado realmente. Y es que si te pasas, normalmente no vas a poder hacer con la calidad suficiente luego de tu trabajo. Es que yo creo que también aquí cruzamos un poco la idea, porque vosotros siempre os enfocáis al deportista de jugador y yo lo enfoco al deportista individual, en este caso el atleta. Y es cierto que yo lo que veo, por ejemplo, en deportes colectivos, ¿hay una técnica ideal de algo, un 100% ideal? No lo sé. Por ejemplo, para hacer un cambio de dirección. Pero en atletismo sí hay una técnica ideal para algo. Y esa técnica ideal, las modificaciones que puedas hacer en ella, las propuestas técnicas que puedas hacer, etcétera, etcétera, normalmente van a provocar mucho más rendimiento que el hecho de que mejores y optimices tu trabajo de fuerza, que lo puedes hacer y es necesario. Pero al final creo que es eso, es como lo mismo. Se trata de estimular un poco de diferentes vías e irse luego pues al aspecto más técnico, a la mejora de esa técnica para conseguir la optimización, tanto para no hacerse daño de manera repetitiva, para evitar lesiones y para mejorar esa aplicación de fuerza, esa economía en el gesto, ¿no? Claro, los otros deportes para mí son bastante diferentes, eso sí es cierto. Claro, aquí es lo que yo quería comentar también, que al final simplemente dar a conocer el riesgo y el beneficio que tiene una herramienta. Es decir, que cuando tú aplicas una herramienta, que sepas los beneficios que tiene y las limitaciones que pueda llegar a tener. Y que perfectamente una planificación estratégica bien realizada, pues puede tener bastante cabida. Aquí es lo que vamos, por ejemplo, el trabajo de trineos o empujes lastrados para el sprint. Pues puede ser a veces necesario,
porque va a ayudar a que el deportista aprenda a empujar hacia adelante, bien hacia adelante y empujar solo bien hacia atrás para impulsar hacia adelante lo máximo posible. Es un estímulo más. Entonces, claro, que sí, que se va a alterar la mecánica de carrera y todo eso, sí, pero no va a ser el principal trabajo que va a realizar. Entonces, claro, es simplemente conocer riesgo-beneficio y en base a ello aplicarlo de la mejor manera posible. Claro, Javi, eso, Sí. lo que yo quería expresar es un poco eso, que te puedes pasar un montón de tiempo discutiendo sobre si mejor un arrastre más pesado o menos, la influencia que va a tener eso a nivel fisiológico sobre el reflejo, sobre el steam, etcétera, etcétera, pero realmente a lo mejor indicando luego en carrera normal al deportista que meta el pie un poquito más atrás o que analice un ángulo en que no vea, que era clave, ganan mucho más. Y eso es por lo menos lo que yo veo desde el punto de vista de atletismo en los deportes, en este caso más técnicos. En otro tipo de deporte donde no está tan establecido esa supuesta mecánica ideal y donde no hay un modelo técnico perfecto y una solución correcta, es más complejo y entonces es más fácil centrarse en este caso en el estímulo físico y divagar en qué puede ocurrir. Claro, que es todo dependiente de la dosis, que es así, que salga alguien diciendo que un trabajo con trineos es malo porque afecta a la mecánica de carrera, es lo mismo que decir que la sentadilla bilateral afecta a la mecánica de carrera. No me jodas, son dosis. Si un deportista está haciendo el deporte que tiene que hacer, está corriendo, está saltando, que entonces no harías nada más que el deporte. ¿Y qué pasaría? Claro. Que primero, nosotros no tendríamos trabajo y segundo, la peña iría reventándose por ahí. Pero que es así, es dosis dependiente. Claro, todo. que esto nadie ha descubierto el mundo. Es decir, Claro, los entrenadores de jamaicano, de Powell y de Usain Bolt dicen que no van a la playa porque no tienen componente reflejo y que muscularmente les quema mucho. Pues a otros deportistas sí les puede aportar. Ellos dicen que no. Hay entrenadores franceses, pues no sé si Piacenza o toda esa escuela que después hablaban también de las cuestas, que sí, que modificaban la mecánica. Pero es que no se busca correr bien ahí, se busca hacer un acondicionamiento metabólico de sistema, de empuje. Es decir, que eso depende de cómo lo quieras justificar. Luego que estas modificaciones en biomecánica, en la manera de moverse de un deportista, siempre se están observando en un powerlifter o en un culturista, o que es lo donde se ve que no te jode, pero si esos tíos andan al gimnasio y levantan pesas y se van a casa, pero no puedes analizarlo así, que claro que lo va. La sentadilla altera la mecánica, la biomecánica. Te jode. Si solo haces sentadilla, sentarte en el sofá todo el día altera la biomecánica. Yo qué sé, de andar por la calle, de tirarte por un acantilado. Es que quiero decir que si solo haces una cosa y no haces el resto, no solo es que altera la biomecánica, es que no estás practicando la propia habilidad, entonces no tienes ni puta idea de hacerla, punto. Claro, es que eso es otra cosa. Hablamos de fitness y para mí en el fitness entra el culturismo, el powerlifting, tal y como se entiende ahora, lo que tienen los chavales en la cabeza con el llamado power building, pero que para mí eso no tiene nada que ver con la estructura de un deporte, la idiosincrasia y mucho menos cierta competición. Es otro mundo. Si has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast. Quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de Spaniard Performance. Y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echarnos una mano, echar una mano a Spaniard Performance, quería recordarte que tenemos con Vitruve, que es uno de nuestros sponsors. Vitruve es una compañía encargada de crear softwares y hardwares para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso el mejor encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad, y tenemos un 10% de descuento en toda la web, tanto en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar y implementar el entrenamiento basado en la velocidad, que es para mí uno de los pilares principales del entrenamiento del trabajo de fuerza y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo, y tenéis, como os digo, un 10% de descuento con el código Spaniard. También recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador, ambos dos podéis acceder a los entrenamientos tanto de Spaniard Method 2.0 como Spaniard Method sin material para la mejora de salto vertical, la mejora del rendimiento o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar hasta aquí, por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.